Hoy les quiero hablar acerca de qué significa ser cristiano. Obviamente, este es el Instituto de Hebreo Bíblico. Temas doctrinales, yo intento dejarlos por fuera de este canal. Naturalmente están fuera del curso. El curso no tiene ningún tipo de afiliación religiosa, pero para gente que a veces se pregunta, Tzvi habla hebreo, él es judío, es cristiano, ¿qué es lo que es él? Primero me gustaría aclarar, porque esto también tiene que ver con el origen de las palabras. Antes de aplicar un significado a una palabra, tenemos que conocer el origen de la palabra. Y esto es a lo que yo me dedico. Me encanta hacer trabajo de investigación. Si una persona es cristiana, por ejemplo, esto significa técnicamente, de acuerdo al significado de la palabra, que la persona es seguidora de Cristo. ¿Okay? Esta es una palabra que viene del griego, Christos. El Cristo en el español se llama el Mesías. Esto es de una palabra hebrea que significa ungido. Mashiach significa aquel que fue ungido. Mashiach no era un término aplicado a una sola persona en el Israel antiguo, sino que cada rey era un Mashiach. Cada rey era ungido con aceite porque estaba siendo consagrado para una misión específica. Cada profeta que venía de una línea de profetas era ungido. Cada sacerdote era ungido, consagrado para servir en el tabernáculo. Entonces, en el contexto hebreo, esta palabra no tendría significado, ser un seguidor del Mesías. Sería ser seguidor de alguien que fue ungido. Es solo cuando aparece Yeshua, cuando aparece Jesús, que se empieza a utilizar el término de mesiánico, de seguidor del Mesías, habiéndole sido aplicado a él el título de Mesías. Es algo que no sucedió en su vida. En su vida, los seguidores de Jesús eran llamados nazarenos porque eran seguidores del Nazareno. ¿Recuerdan Jesús de Nazaret? Entonces, sus seguidores eran llamados nazarenos o Natzerim en hebreo, lo cual derivó en la palabra notzrim, que es interesantísimo porque la palabra notzri o notzrim viene de Nazrat, que es Nazaret, pero es el término que se utiliza hoy en día para decir cristianos en hebreo. ¿Okay? Hoy en día, cuando se dice notzrim, esta es la palabra hebrea para cristianos en el Israel moderno. La palabra en sí no tiene una connotación negativa. Notzri es alguien que sigue a aquel de Nazaret, pero es interesantísimo también cómo en los Salmos esta palabra es encontrada, donde dice Netzor leshoni mirra, cuida mi lengua de hablar algo malvado, benditos son aquellos que cuidan tus mandamientos, notzrei edotav. Entonces, esta palabra tiene una connotación muy bonita. Notzri es alguien que cuida, es un conservador, si se quiere, alguien que cuida aquellos mandamientos que fueron dados originalmente. En el contexto de Yeshua, Notzri es aquel que sigue al Nazareno, aquel que sigue al Nazarí, porque él nació en Nazaret. Llamar a una secta o un grupo de personas con el nombre que denote seguir al líder de ese movimiento es algo que no existe solamente en relación a Yeshua, a Jesús, sino que existe con cualquier maestro.
Por ejemplo, alguien que sigue a Rabbi Nachman de Breslev, hoy en día, un rabino muy famoso de hace 200 o 300 años, se llaman Breslevim, aquellos que siguen al de Breslev, aquellos que siguen al rabino Schneerson de Lubavitch. Esto es de nuestro tiempo. Se llaman, de Chabad, es el nombre de la secta, tal vez escucharon Chabad. También se dice Lubavitchers, aquel que siguen al de Lubavitch, que es la ciudad de donde proviene este movimiento en Europa Oriental. Entonces, ¿soy cristiano en el sentido moderno de la palabra? Yo respondería que no. Yo nací judío, crecí judío, continúo siendo judío, nunca dejé de ser judío. Y a mí me gusta mucho decir tal como Jesús era judío o como el apóstol Pablo era judío y nunca dejaron de ser judíos en su tiempo. Seguían las enseñanzas, o en el caso de Pablo, las enseñanzas del Nazareno. En ese caso, ellos eran Notzrim o Nazarim. Y en ese sentido, yo realmente no tengo ningún problema en llamarme de la misma manera, porque las enseñanzas de aquel rabino de Nazaret son enseñanzas que se alinean perfectamente con las enseñanzas del judaísmo, con las enseñanzas en los mandamientos de los libros de la Torá que fueron dadas por medio de Moisés. Y por eso alguien que sigue al Nazareno es alguien que está siguiendo a la Torá, pero está siguiendo de acuerdo a la interpretación de ese líder o ese rabino. En el caso del Nazareno de hace 2000 años, su manera de interpretar era siempre del lado del amor, siempre del lado de la compasión, de no poner mandamientos que uno mismo no puede levantar sobre otros, sino tener compasión en este camino que estamos transitando, tratando de mejorar y tratando de conectarnos y acercarnos más al Padre. Entonces, desde ese sentido, por supuesto que me identifico mucho con las enseñanzas de ese rabino nazareno de hace 2000 años, pero normalmente hablando, no me considero cristiano, no me gustan mucho los títulos. Yo digo que soy judío porque mis padres son judíos y porque venimos de esta tradición tan antigua de la cual también Yeshua, Jesús de Nazaret, provenía, y eso es mi legado ancestral. Entonces espero que eso aclare un poco el panorama para aquellos que tenían la curiosidad. Los invito a suscribirse a este canal y nos vemos en el próximo video. Shalom.